Muy bien, muchachos, pues buenas noches. Ya empezamos grabación. Ok. Muy buenas noches. Empezamos grabación. Vamos a empezar clase. Vamos a reafirmar lo que estamos viendo con respecto a sintaxis. Vamos a ampliar un poquito más acerca del conocimiento de variables, entradas, salidas, tipos de datos, máscaras, etc., etc., para ya teniendo bien firme esto, entonces sí pasar a la resolución de problemas, algoritmos de gramas de flujo de programas un poquito ya más elaborados, pero todo esto dentro de la programación lineal, que es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es programación lineal y esto quiere decir que estamos viendo una instrucción tras otra, línea a línea, sin tener estructuras complejas como condicionales o algún otro. Bien, empezamos entonces clase recordando un poquito el concepto de variable. A ver, ¿quién recuerda el concepto de variable? Aunque me lo lean, ¿qué es una variable? Yo, profe, una localidad, digo, es un identificador para una localidad de memoria. Bueno, es lo que alcancé a notar. Ok, es un identificador para una localidad de memoria. ¿Qué es para ti un identificador? ¿Qué es un identificador? Para poder localizar, bueno, sí, localizar alguna información. Ok. Me dijiste lo primero de la definición, es un identificador para una localidad de memoria. Le falta algo más. Pero antes de pasar a lo que le falta, ¿quién me dice qué es un identificador? Lo mencioné yo ya cuando dimos la definición. ¿Qué es el identificador de la variable? Sí, clase pasada que empezamos a ver un poquito o que explicamos un poquito lo de la suma de dos dígitos, a lo mejor lo dijimos un poquito rápido, pero sí vimos lo que era un identificador. Cuando di la definición de variable, vimos lo que era un identificador. ¿Qué es un identificador, muchachos? Profesor, ¿puedo ya dar mi definición? Claro, adelante. Es identificador para localizar en la memoria cuyo contenido puede o no cambiar a lo largo de un programa y es el tipo de dato depende del tamaño de la variable. Ok. Bueno, ok. Es un identificador para una localidad de memoria. Pero ¿qué te suena? ¿Qué es ese identificador para la localidad de memoria? ¿Qué es eso? Es el nombre de la variable, ya lo había comentado. El identificador es el nombre que le vamos a dar a la variable. Si yo le pongo dígito 1, esa palabra dígito 1 es el identificador. Profe, es el nombre de la variable se debe de llevar dependiendo de su función. Sí, y el identificador es el nombre de la variable para esa localidad de memoria. El tipo de dato tiene que ver con el tamaño de la memoria, no de la variable. El tamaño de la memoria que vas a reservar para esa variable. Si tú lo declaras de tipo entero, es diferente que si lo declaras flotante y te reserva tamaños diferentes. El tipo de dato tiene que ver con el tamaño de la localidad de memoria. Estoy recordando esto porque hoy vamos a ver qué son los tipos de datos. Inclusive les traigo una tablita con los tamaños de localidad de memoria para los tipos de datos. Entonces vamos a ver todo eso más a detalle. Por eso quería yo que lo recordáramos. Para los que todavía tienen duda, aquí les dejo la definición de variable. Estas diapositivas no pretendo subirlas, no las voy a subir. Entonces, si alguien quiere agarrar la herramienta de recortes y capturar la pantalla para hacer un apunte, adelante. Entonces, aquí recordamos la definición de variable y ahí está en pantalla. Es un identificador. Con identificador nos referimos al nombre que le voy a dar yo a la variable. Cuando yo declaro dígito 1 o dígito 2, o si fuera el área del triángulo, si yo declaro base, altura, resultado, esos nombres son los identificadores de las variables. El contenido puede o no cambiar a lo largo del programa. De hecho, tú podrías ponerle un valor a una variable y mantenerlo así todo el programa y nunca cambiarlo, ¿no? Pero el hecho de declararla como variable quiere decir que podría cambiar y entonces pues ya la define como una variable. Y el tamaño de la localidad de memoria que se reserva
tiene que ver con el tipo de dato. Eso ya lo mencioné. Si tú declaras de tipo flotante, pretendemos tener una variable o un número con punto decimal y la localidad de memoria que se reserva es más grande que si declaras un tipo entero. Si un tipo entero es más pequeño el número, entonces requieres una localidad de memoria más pequeña. Entonces, dependiendo del tipo de dato, es el tamaño de la localidad de memoria que vas a reservar. Bien, entonces recordamos ahí la definición de variable y hacemos referencia a cada una de sus partes. Ahora bien, vamos a ver los tipos de datos. En C tenemos 4 tipos de datos básicos, que son entero, que lo vas a declarar con int, como en el programa de la suma de dos dígitos. Int, dígito 1, dígito 2 y resultado son enteros. Tenemos también el tipo char. El tipo char te define un tipo de dato carácter. Tú declaras una variable char letra, por decir algo. Letra es el identificador de la variable y char la define como de tipo carácter. ¿Qué quiere decir eso? Que tú en esa variable vas a poder contener letras, caracteres especiales e incluso también números. Pero esos números que tú metas a una variable de tipo carácter, no podrías hacer operaciones matemáticas con ellos. Si tú declaras una variable de tipo char, los números que metas ahí van a ser caracteres. Y de hecho solo puedes meter números del 0 al 9, ¿eh? No podrías poner, por ejemplo, 10, ni 15, ni 20, ni 1000 en una variable de tipo char porque solo le cabe un carácter cuando es variable. Para que cupiera todos esos dígitos o para poder poner una palabra, tendría que ser un arreglo de tipo char que tuviera más tamaño. Una variable de tipo carácter solo le cabe una letra, un dígito, 1, 2, 3, pero un solo dígito, o un carácter especial, ¿sí? A una variable de tipo carácter. ¿Ok? Tenemos otro tipo de dato que es tipo de dato float. Cuando tú declaras una variable float, es una variable de punto decimal, una variable flotante. Por ejemplo, float y la llamo decimal, se me ocurre el nombre decimal. La puedo llamar variable A, ¿no? Sí, entonces, pero float y tu nombre de variable, esa variable puede contener números con punto decimal. 15.3, 21.8, lo que tú quieras, pero con punto decimal. ¿Podrías meter un entero en una variable de tipo float? Sí, pero como te lo va a manejar es como punto cero. Suponte que metes el número 5 a una variable de tipo flotante, a la hora de que la manejes, despliegues o hagas algo con ella, va a manejar 5, pero 5.0 y te va a estar desplegando 5.0. O sea, la parte decimal siempre va a estar ahí, aunque sea punto cero. ¿Ok? Por último, tenemos el tipo de dato doble. El tipo de dato doble es un tipo de dato con punto decimal también, ¿sí? Así como el flotante. La diferencia entre flotante y doble es que cuando reservas en memoria, si declaras flotantes para un punto decimal pequeño, por decir 5.28, cuando declaras doble, es el doble del tamaño en memoria que el decimal normal. Te cabría, por ejemplo, 500.5423526328, ¿no? O sea, una cifra más grande. Entonces, esa sería la diferencia, ¿sí? Que el tamaño es el doble del tamaño que el flotante normal, aunque float y doble te manejen punto decimal, los dos. ¿Ok? Y estos son los 4 tipos de datos básicos, bueno, 4 tipos de datos que tenemos en lenguaje C. Existen modificadores, y de una vez aclaro para los que tengan un poquito más de conocimiento, que cuando hablas de programación orientada a objetos, ya algo más avanzado, algunos textos manejan tanto los modificadores como los tipos de datos como simples tipos de datos. Pero en esta materia no es el caso. En esta materia tenemos 4 tipos de datos nada más, que son int, char, float, doble, y vamos a tener modificadores y esos los manejamos como modificadores por separado.
¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a los tipos de datos? El tipo de dato en sintaxis se antepone a la variable, así como lo vimos en la suma int dígito 1, dígito 2. ¿Sí? Cualquier tipo de dato va primero tipo de dato y luego nombre de la variable. Si tienes más de una variable, van separadas por coma y luego terminas con punto y coma. Ahora sí, ¿dudas? Ok, no hay dudas. Déjenme poner el chat para también estar monitoreando el chat. Perfecto, ok. Muy bien, entonces seguimos. Gracias. Seguimos adelante. Decía yo que tenemos modificadores de tipos de dato. Aquí en lenguaje C, estos sí funcionan realmente como un modificador. Se va a anteponer al tipo de dato y la idea es modificar este tipo de dato. Por ejemplo, signet significa que vas a manejar signo, que sí te va a importar el signo que tenga el número que está contenido en la variable. ¿Sí? Y lo antepones al tipo de datos. Si el tipo de datos es entero, por ejemplo, agarramos un entero y le antepones signet, entonces la declaración quedaría como signet int y luego ya el nombre de tu variable, signet int dígito 1, por decir algo. Si tú haces esto, quiere decir que vas a tomar en cuenta el signo. A la hora de que tú teclees, puedes teclear, no sé, haces la suma de dos dígitos, si dígito 1 más dígito 2 igual al resultado, pero puedes poner, por ejemplo, menos 5 más otro menos 5 y se rige por la ley de los signos. Menos 5 más menos 5 se van a sumar y te va a dar menos 10. ¿Sí? Ahora, si pones menos 5 más y un 5 positivo, se restarían, ¿no? 5 menos 5 y te daría 0. Entonces, se tomaría en cuenta los signos, aunque estuvieras haciendo una operación de suma. ¿Sí? De hecho, el signet es importante cuando nosotros queremos tomar en cuenta el signo en alguna operación matemática. Existe otro modificador de tipo de dato que es sin signo, un signet. Este sin signo quiere decir que no vas a tomar en cuenta el signo. Imagínate que tienes un menos 5 y lo pones como un signet, entonces pues simplemente menos 5 más un 5 positivo, pues el resultado va a ser 5 más 5, 10. Y el menos 5 pues ya no contó su signo, ¿no? Porque a esa variable, a la hora de declararla, le antepusiste el modificador sin signo. Entonces, sí es interesante y sí son importantes los modificadores de tipos de datos porque alterarían la operación matemática que estemos haciendo. Originalmente, cuando tú declaras int, dígito 1 y dígito 2, originalmente sí te toma en cuenta los signos. Pero si ya pones un modificador, entonces pues ya se va a ceñir al modificador. A ver, vamos unificando criterios. ¿Qué estoy diciendo? En el programa de la suma, el que vimos de ejemplo con anterioridad, declaramos int, dígito 1, dígito 2 y resultado. Si tú haces la suma de dígito 1 y dígito 2 y tienes 5 y 5, pues te va a dar 10. Si haces la suma menos 5 más 5, se va a restar y te va a dar 0. O sea, aunque no le pongas modificador, declararla normal solamente de tipo entero, te toma en cuenta los signos. Pero, si tú le pones un modificador que no tome en cuenta el signo, no te tomaría en cuenta los signos. Entonces, los modificadores sí son interesantes y son importantes. ¿Qué otro modificador tenemos? Short, corto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú declaras una variable de tipo entero, que es de 2 bytes, y le antepones short, pues te la va a tomar como de 1 byte y solamente te van a caber números muy pequeños. Hay otro modificador que por el contrario hace, más bien, que hace lo contrario, que es long. Tú declaras un entero que es de 2 bytes y le antepones long, entonces te va a reservar 4 bytes y vas a poder almacenar un número entero bastante grande. ¿Cuál sería un entero grande? Pues algo de cifras bastante grandes. O sea, un entero lo mismo es 1 que 5 que 10 que 1500. Eso es un entero, no tiene punto decimal. Si le pones entero normal, hasta donde te alcance con 2 bytes.
Si le pones long int, podrás tener un numeroto como de unos 500 millones o más, ¿no? En cifra, porque te alcanzaría la memoria para poner ese numerote si le antepones el modificador long al tipo de dato int. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos esos 4 modificadores. Vuelvo a repetir, en esta materia en C, sí se reconocen como modificadores, porque se anteponen al tipo de dato y lo van a modificar. En programación orientada a objetos más adelante, algunos textos los toman como simples tipos de datos todos. Sí, pero bueno, aquí son modificadores. Y de esto seguro vienen varias preguntas de examen, tanto de los tipos de datos como de los modificadores. Pues ok, dudas, preguntas, les doy unos cuantos segunditos para que capturen la pantalla y saquen su apunte. Muy bien. Ah, ok. Y Monse nos muestra hasta su captura de pantalla. Muy bien. Excelente. Ok, perfecto. Con eso ya ubico que ya lo capturaron. Entonces, seguimos adelante. Pasamos a lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les comenté sobre pues no una regla, sino más bien una recomendación cuando pusieran los nombres de las variables? Y les hablé de que sí había reglas. Cuando vimos la definición de variable original, cuando estábamos con el programita de la suma, y vimos la definición de variable original, nosotros dijimos que había reglas para los nombres de las variables. Ahorita vamos a ver esas reglas. Y en esa ocasión les di una recomendación. La recomendación era que no me usaran variables del tipo A, B, C, D, porque no se entiende a qué se refiere esa variable. La recomendación era que me usaran un nombre relacionado con lo que hace la variable. Si es área de triángulo, base, altura, resultado. Si es la de un pentágono, perímetro, apotema. ¿Sí? Entonces, el nombre con relación a lo que hace. Esa no es una regla, es una recomendación, porque en realidad tú podrías poner lo que tú quisieras como nombre de variable. Ahora sí tenemos en esta laminita las reglas para los nombres de variables. Reglas para los identificadores. Un identificador es el nombre de una variable. Entonces, estas reglas son válidas para los nombres o identificadores de variables y también de constantes, que vamos a ver más adelante. La primera regla me dice que el nombre de una variable debe de empezar con una letra o guión bajo. Por ejemplo, dígito empieza con la letra D, ¿no? Yo no puedo empezar el nombre de una variable, y repito, no puedo empezar el nombre de una variable con un número, por ejemplo, 1 dígito. No es válido, me marca un error de sintaxis. Entonces, la primera regla me dice que el nombre de una variable debe de ser un carácter, una letra, y un guión bajo, o un guión bajo. Los siguientes caracteres ya pueden ser letras, números, dígitos o guiones bajo. Hay otra regla que dice que la longitud máxima de un identificador es 247 caracteres. ¿Se puede un nombre tan largo? Sí, sí se puede, ningún problema. No lo recomiendo. Imagínate que yo le pongo de nombre a una variable parangaricutirimícuaro 2152 x-parangaricutirimícuaro 36. Todo ese nombrezote así. Imagínate cada vez que esté escribiendo el nombre de la variable, el problemota que va a ser y luego para identificarla, ¿no? Entonces, se recomienda que se pongan nombres cortos, concisos y en relación con lo que hace la variable, ¿sí? Para que no tengamos problemas con los nombres de las variables. Pero se puede usar hasta 247 caracteres. Sí, esta casi siempre la pongo de pregunta de examen. Así que apréndanse muy bien que son 247, no 46, no 48, 247, el máximo. Siguiente regla. Se toman en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo,
Si yo le llamo a una variable tasa, puedo ponerla todo con minúsculas, o puedo ponerla todo con mayúsculas, o puedo poner algunas mayúsculas y otras minúsculas. ¿Qué sería esto? Los tres nombres son válidos. Inclusive lo puedo poner hasta en la misma línea en una declaración. Char, tasa, tasa y tasa. Y el compilador me lo reconoce como tres variables diferentes. No me va a decir tienes el identificador repetido porque todas se llaman tasa. No. El hecho de ponerlo con mayúsculas o minúsculas hace que sean diferentes. Ojo, esa es una pregunta de examen y es bien importante. Yo ahí les pregunto, bueno, el identificador dígito con D mayúscula y dígito con una intermedia T mayúscula, ¿cómo son? Y se los pregunto en el examen, ¿cómo son? ¿Son iguales? ¿Son uno válido y los otros inválidos? ¿Son diferentes? Sí, entonces, ¿qué pasa con ellos? La realidad de las cosas es que son válidos, pero son diferentes. Aunque la misma palabra sea dígito, el hecho de cambiarle algunas mayúsculas y otras minúsculas los hacen diferentes, o sea, tres identificadores diferentes. Se diferencia, como dice esta regla, entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, puedes tener nombres de variables iguales en nombre, pero con cambiarle de mayúscula a minúscula, ya hace diferente ese identificador. Mucho ojo con eso porque es segura pregunta de examen. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Llevamos algunas reglas? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien, maestro. Todo bien. Ok, seguimos entonces. Los identificadores o nombres de variables no pueden ser palabras reservadas. ¿Cuáles son las palabras reservadas del lenguaje? Pues las que usamos ya en el propio lenguaje como printf, main, int, float, char, o sea, todo lo que ya está reservado para el lenguaje, no lo puedes usar como un nombre de variable. Yo no puedo poner int y ponerle main, por ejemplo, ¿no? La variable main no es posible porque main ya es el nombre de la función. Sí, tampoco podría tipo char y ponerle printf. Printf es el nombre de una función preestablecida para desplegar en pantalla, entonces no es válido como nombre de variable. ¿Sí? En resumen, todas las palabras reservadas del lenguaje no son válidos como identificadores o nombres de variables. Y ya, por último, tenemos unos ejemplos válidos. Una simple X mayúscula es un nombre de variable válido, aunque no recomiendo poner así letritas nada más, pero sí es válido. Una X minúscula es otro nombre de variable válido y además es diferente a la mayúscula. Los dos son válidos y serían dos nombres válidos aunque los declararas en la misma línea. Días de semana es un nombre válido. Nótese que no dejamos espacios. Cuando pones el nombre de una variable, no le dejes espacios, no le pongas puntos ni cosas raras. Si quieres separar el nombre de una variable, utiliza guión bajo. Entonces, días de semana es el nombre de una variable válido y está separado con guión bajo. El último ejemplo, guión bajo longitud 2 es un nombre de variable válido. Acuérdense que podemos empezar con guión bajo. ¿Ok? Pues bien, les doy unos segunditos para que saquen la captura. De hecho, ya la sacaron. Se me hace que se están turnando para ponerle en el chat y los demás simplemente la copian. Pero está bien, eso es compañerismo. Me parece muy bien. Muy bien, seguimos adelante entonces. Esta tablita no es necesaria que se la memoricen. No voy a preguntar de esa tabla en el examen, nada. ¿Sí? Pero sí es interesante conocerla. Y se las pongo aquí. Si quieren sacarle la captura, la pueden tener ahí de referencia. ¿De qué es esta tabla? Esta tabla es del tamaño en bytes de la localidad de memoria que te reserva cuando declaras una variable.
Entonces, por ejemplo, lo que ya hablábamos y conocíamos, el tipo entero. Tú declaras una variable int, dígito 1, por decir algo. Lo que te reserva en memoria RAM son 2 bytes. Ahora vamos a buscar un modificador de tipo de dato. Por ejemplo, doble. No es cierto, doble no es modificador. Es long. Long. Long int te reservaría 4 bytes de espacio de memoria RAM. Sí, entonces, bueno, esta tablita y los números válidos, o sea, lo que puedes meter ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, para el entero, sería esta cantidad de menos 32.778 a 32.767. Sí, de tamaño, o de números, lo que podrías meter ahí. Entonces, bueno, pues les dejo ahí esa tablita. Creo que ya le sacaron el recorte, ya la capturaron. Sí, como referencia para saber el tamaño de localidad de memoria que reservas cuando eliges un tipo de dato o si le pones un modificador. Y notes el doble, ¿no? Es el más grande, además de que te acepta punto decimal, pues el tamaño del número 1.7 y toda esta cifra por 10 a la más 308, o sea, enorme el número que podemos manejar ahí. De hecho, es el más grande. Muy bien. Pasamos a la siguiente y vamos con algunos ejemplos. A ver, vamos a poner algunos ejemplos. Hay cosas interesantes aquí. Sí, vamos primero con ejemplos de nombres de variables. Int J es un nombre válido. Una simple J no se recomienda, pero es válido. Sí, una letra. Doble Z igual a 32.314. ¿Qué es esto? Aquí vamos a introducir cosas nuevas. ¿Sí? Ejemplos de declaración de variables, pero ya con detallitos. O detallotes, más bien diría. Ahí estás declarando una variable que se llama Z. La variable es Z. ¿Cuál es el tipo de dato de la variable? Doble. Y le estás asignando un valor de inicio. Esto se llama inicializar. Y es pregunta de examen segura. Inicializar una variable, repito, inicializar una variable es que le vas a dar un valor cuando la estás declarando. Empieza ya con ese valor. Entonces aquí en la declaración doble Z igual a 32.314 estás inicializando la variable y ya contiene este valor cuando la declaras. Vas a entrar a tu programa y después podrías modificarla o hacer algo más con ella, ¿no? Pero ya contiene un valor de inicio. Nótese que el inicializarla la igualas con un solo símbolo de igual. ¿Ok? Bien. La siguiente línea hace referencia a una declaración en donde podemos declarar más de una variable en la misma línea. Y además tiene un modificador de tipo de dato. Tipo entero con su modificador long y declaras la variable tamArchivo, coma. También la variable tamDisco, coma. Y una última variable que se llama tamTotalArchivo y esta está inicializada con 0. Se recomienda que cuando una variable vaya a fungir como un contador, un acumulador o algo semejante, se inicialice con 0 para evitar que contenga algún valor que pueda, un valor basura que pueda echar a perder o realizar un conteo erróneo o un acumulador erróneo. ¿Sí? Entonces, aquí sería un perfecto ejemplo de eso, ¿no? Tienes solo una declarada e inicializada con 0 para asegurarte de que no contenga nada. El 0 es un nulo. Y las demás pues están declaradas en la misma línea, sin ningún problema y todas son de tipo entero y modificadas. Son un entero largo. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a estos ejemplos? Vamos en esta línea porque acá vamos a explicar algo más. Algo un poquito más complejo. Dígame. ¿Me podría repetir lo de inicializar una variable, por favor? Ok. Cuando tú declaras una variable, le puedes dar un valor de inicio.
Esto quiere decir que la variable va a empezar ya con ese valor. Una variable puedes pedir sus valores dentro del programa, como en el caso del ejemplo de la suma de 2 dígitos. En el programa de la suma de 2 dígitos las declaras, dígito 1, dígito 2, resultado, y donde les das su valor es pidiéndole al usuario que teclee el dígito 1. ¿Sí? Esa es una forma. Y otra es dándole un valor de inicio. Esto se llama inicializar. Cuando tú la declaras, le das un valor de inicio para que ya tenga este valor y empiece con ese valor en el programa. Lógicamente después se lo podrías cambiar, ¿no? Meterla dentro de alguna operación matemática y cambiarle ese valor. Pero el hecho de ponerle este valor al inicio, la define como variable inicializada. Gracias. Ok. Bien, ¿más preguntas? Bueno, seguimos adelante entonces. Vamos a ver esto, ¿sí? Nos quedamos en esta línea en donde tenemos este ejemplo y vamos a ver a partir de aquí, de donde dice float global, hacia abajo. Si se fijan aquí no solamente tengo declaración de variables, sino tengo también puesta la función main, ¿sí? Y tengo otra función acá abajo. Entonces, aquí tengo main, que es mi programa principal, in main. Tengo unas llaves y dentro tengo una declaración de variable. Tengo una variable también declarada fuera de main. Y acá abajo tengo otra función que yo creo que se llama nómina y que es independiente de main. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tengo dos funciones. Mi función principal que siempre va a estar, que es main. Esa siempre va a estar en todos nuestros programas. Y una que yo creo que es nómina. Pero lo que me interesa aquí es ver qué pasa con las variables. A ver, si yo declaro una variable dentro de una función, se dice que esa variable es una variable local. Entonces, ojo, variable local es una variable que se declara dentro de una función y es válida solo para la función donde se declaró. InDígito está declarada dentro de main. Yo puedo usar dígito solamente dentro de main. Si yo intento usar dígito acá en nómina, que de repente se me ocurra, pues ya la declaré, entonces pongo acá, resultado es igual a dígito más dígito 2, por decir algo. Me marcaría un error, porque dígito se declaró en main, no en nómina. Entonces, vuelvo a repetir, si una variable está siendo declarada dentro de una función, es local a esa función y no es válida en ninguna otra función. Tal es el caso que aquí dígito la puedo usar en main, pero no la puedo usar en nómina. Es local a main. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? Variables locales. Si la declaras dentro de una función, es local a esa función y solo la puedes usar en esa función. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, Pip. Sí, profe. Oh, ok, gracias. Hay otro tipo de variables que son globales. Por ejemplo, esta variable que está acá. Se llama global. La pude haber llamado dígito o la pude haber llamado Pepito. El hecho de llamarse global no significa que una variable global la tengas que llamar global. Sí, se puede llamar base o altura o resultado. El hecho es que está declarada fuera de main. Si tú declaras una variable afuera de la función main, es una variable global. Y esta variable global es válida para todas las funciones que tengas en tu programa. ¿Sí? Global, que se llama así, es de tipo flotante y está fuera de main. Yo puedo usar global dentro de main. Por ejemplo, resultado es igual a dígito más global y es válido. Puedo usar global aquí también en nómina. Nómina es igual a global más 2 y es válido. Sí la puedo usar. ¿Por qué? Porque global fue declarada fuera de main. Es una variable global. La puedes usar en cualquier función. En resumen, una variable se declara de la misma manera en todos lados y solamente la posición donde la pongas la define como global o local. Si la pones dentro de una función, es local.
y es válida solo para esa función. Si la pones fuera de main, es global y es válida para cualquier función. ¿Ok? Inclusive acá podría dentro de nómina declarar una que se llamara X, ¿no? Y sería local a nómina y solo válida para nómina. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Ya explicamos el concepto de variable global, variable local. Importante, una variable se declara de la misma forma, tipo de dato y nombre de la variable, en donde sea. Solo el lugar la define como global o local. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien con variables globales y locales? Muy bien. Continuamos entonces. Más ejemplos de declaraciones. En esta otra línea tengo yo de tipo entero una variable L, coma, una variable I que está inicializada con 2, coma, y una variable K que está inicializada con 3. Las tres variables son válidas y son de tipo entero. ¿Sí? Dos están inicializadas y una no. Abajo, esto es más importante. Esta línea de aquí tiene que ver con la última línea. Ojo con eso. El ejemplo de declaración sería de estas dos líneas juntas. Doble X igual a 3.12. Estoy declarando una X de tipo doble y vale 3.12. Está siendo inicializada con 3.12. En la siguiente línea, yo declaro una variable Y de tipo doble, pero resulta que la Y la inicializo con el resultado de la operación de 2 por X. ¿Es válido esto? Sí. ¿Por qué? Porque la X fue declarada previamente y ya contiene un valor. Aquí 2 por X sería 2 por 3.12 y ese resultado lo ponemos en Y. Entonces declaro Y de tipo doble y la inicializo con el resultado de esta operación, siempre y cuando la X ya contenga algún valor y ya haya sido declarada. Y en la misma línea, declaro también, separada por coma, una Z que la inicializo con 4.5 y una A que la inicializo con 47.5. Entonces, todo eso lo estoy declarando en esta línea. Declaro las variables y las inicializo. ¿La puedo inicializar con el resultado de una operación? Sí. Siempre y cuando las variables que utilices hayan sido declaradas e inicializadas previamente. Se me ocurre, no sé, algo redundante en una operación matemática. Sí, a lo mejor una operación periódica de logaritmo natural o algo así, en donde sea repetitiva. Calculas una primera vez el logaritmo natural y eso lo pones en tu resultado. Pero además esa variable resultado la metes dentro de un ciclo, o sea, esa operación la metes en un ciclo y esa variable resultado es un acumulador. Entonces el logaritmo natural que estés calculando, la primera vez que se calcula, se pone el resultado. Pero como resultado la declaraste que fuera un acumulador y está dentro de un ciclo, calculas el logaritmo natural, se pone el resultado. Calcula el siguiente, se pone el resultado. Calcula el siguiente, se pone el resultado. Esto se hace para operaciones periódicas, cuando quieres redondear a lo más que se pueda, ¿no? Entonces, para matemáticas. Vamos, las declaraciones que estamos viendo aquí, pues tienen muchos detalles que podemos utilizar. Entonces, pues ya depende de la necesidad del programa a realizar. Bien, ¿dudas hasta aquí? Tomen muy en cuenta esta nota, ¿eh? La última. Los valores inicializados de una variable pueden contener otras variables que hayan sido definidas previamente. ¿Todo bien? ¿Dudas? Todo bien. Todo bien, maestro. Ok, muy bien, gracias. Seguimos entonces, seguimos adelante. Constantes. Antes de poner la definición. A ver,
Hasta ahorita hemos visto puras variables y empezamos con el ejemplo de la suma de 2 dígitos. Si yo voy a tener un programa que sume 2 dígitos, pues lo que me conviene son tener variables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le voy a pedir los valores al usuario. Y me conviene que, pues dependiendo del usuario lo que quiera sumar, pues los valores pueden ser diferentes. Por eso las defino como variables. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero hacer un programa que resuelva el área de un círculo? Pues también utilizas una variable. ¿En dónde? En el radio. El radio es una medida que el usuario va a tener que dar para calcular el área de un círculo. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, el usuario teclea el radio, la medida del radio, y calculas el área del círculo de acuerdo a la medida del radio que el usuario te dé. Y puedes calcular diferentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con pi? Bueno, pues pi es 3.1416. Y si lo quieres más exacto, pues es periódico, 3.15 y fracción, ¿no? Entonces, esa no es una variable. Ese es un valor fijo de pi. Y lo podemos definir como una constante. Para no tener que estar tecleando el numerote, si es que quiero una cifra más grande, podría yo al principio del programa definir pi. Pi igual a ese número, 3.1415 y ta. Y usar una cifra más grande para que sea más exacta. ¿Sí? Y la defino como una constante. Inclusive si es una constante local tendría que llevar el tipo de dato. Y el tipo de dato podría ser tipo de dato doble. Para que mi constante fuera un número más grande y fuera más exacto. En resumen, cuando haces programas, necesitas variables. Cuando tú sabes que puede cambiar el contenido de esa variable. Pero también necesitas constantes. Cuando tú sabes que puedes tener un número que no va a cambiar o que nunca vas a cambiar, pero sí lo quieres usar. ¿Sí? La defines como una constante. ¿Se entendió más o menos el concepto de variable y constante? ¿Cuándo usarías una variable? Cuando hay algo que pues quieres cambiar o puede cambiar. ¿Cuándo usarías una constante? Cuando algo va a ser fijo. Cuando no lo vas a cambiar. Sí lo vas a usar, pero nunca va a cambiar. ¿Ok? Ahora vamos con la definición formal de constante. La definición formal de constante es la que tenemos ahorita en pantalla y de hecho es muy semejante a la definición de variable, con la única diferencia que la variable puede cambiar y la constante nunca cambia. Por lo tanto, la definición que daría es un identificador para una localidad de memoria cuyo contenido nunca cambia en el transcurso del programa. Eso sería una constante. ¿Sí? Entonces, una variable puede cambiar, una constante nunca cambia. Ojo con eso porque para examen, para preguntas de examen, pues esto está más que ad hoc, ¿no? De hecho, en examen, pues uno pone cosas eh, en donde deban de tener el conocimiento bien firme para que no les falle. Entonces, la definición de constante y la definición de variable son muy semejantes, nada más con la diferencia de que la constante nunca cambia y la variable puede cambiar. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con ese detalle. No se les vaya a ir en una pregunta de examen. ¿Preguntas aquí? ¿Dudas aquí? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Ok. Todo bien. Conti- ¿Todo ok. bien, profe? Continuamos entonces, porque vamos a algo más complicado. Continuamos. Hace rato hablamos de constantes, perdón. Hace rato hablamos de variables locales y globales. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo declaras una variable local y cómo declaras una variable global? Y luego la siguiente pregunta, ¿qué la define como local y qué la define como global? Para que nos acostumbremos a los términos. ¿Sí? Porque así más o menos preguntamos en el examen. Entonces, ¿cómo declaras una variable global y cómo declaras una variable local? ¿Quién me dice cómo se declara? Dependiendo del lugar y el main.
Ok, la respuesta sería de la misma forma. Fíjate lo que pregunté. ¿Cómo declaras? ¿Sí? No, ¿qué define? La segunda pregunta es, ¿qué define a una variable local y qué define a una global? La primera pregunta es, ¿cómo declaras una variable local y una global? Ojo con la forma de pregunta, ¿eh? Desde ahorita se los estoy comentando porque, para que se acostumbren a la forma del examen. Entonces, ¿cómo declaras una variable local y una variable global? La respuesta correcta es de la misma forma. ¿Por qué? ¿Cómo declaras una variable local? Tipo de dato, nombre de la variable, ¿cierto? ¿Cómo declaras una variable global? Tipo de dato, nombre de la variable, la declaras de la misma forma. ¿Sí? Ahora, ¿qué define a una variable local y a una variable global? Ahí sí lo que me dijiste. Para que sea local, debe de estar dentro de la función donde va a ser utilizada. ¿Qué define a una variable global? Que la declaras fuera de main y el lugar donde la pusiste hace que sea global. ¿Ok? Pero mucho ojo con eso, porque en un examen podría venir ¿cómo declaras una variable local o una variable global? Y una de las respuestas es de la misma forma y otra es dentro de main, fuera de main y así, ¿no? Entonces se puede uno confundir. Entonces, creo que la idea sí la captaron. Sí, solamente el uso de las palabras a la hora de que uno elabora los exámenes es donde pueden venir las confusiones. Pero de todas maneras, por eso le estoy diciendo cómo podemos preguntar en el examen, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo la declaras? Igual, variable local, variable global. ¿Qué la define? Bueno, la local está dentro de la función y la global está fuera de main. Eso es todo, ¿ok? Ya vimos eso. Ahora vamos a ver las constantes. Esto es diferente. Una constante global se declara de una forma específica y una constante local se declara de una forma completamente diferente. Aparte del lugar, también el lugar influye. Vamos por partes. Vamos primero con la constante global. Una constante global, en primera, va fuera de main. Va afuera de main. Global. Pero además, la forma de declarar la constante global es hashtag define espacio el nombre de tu constante global espacio 3.1416. ¿Sí? El valor de tu constante. Entonces debe de llevar todo eso. Primero, debe de ser declarada fuera de main. Y luego debe de llevar hashtag define. Después va a llevar el nombre de la constante y por último el valor. Nótese que no lleva igual, no lleva símbolo de igual, no lleva tipo de dato y no lleva punto y coma. Solamente es hashtag define, espacio, el nombre de tu constante, espacio, el valor de tu constante y nada más. Tú declaras ahora una constante local. Una constante local en primera se declara dentro de la función que vas a usar. Pero además de eso, la forma de declaración es diferente a la global. Una constante local empiezas con la palabra reservada cons. Después lleva el tipo de dato, ¿sí? Que puede llevar modificador o no, pero sí lleva tipo de dato. Después lleva el nombre de tu constante. En este caso se llama ASCII A, ASCII-A. Y después le pones un igual y el valor de la constante. Esta constante sería cons sin signo, tipo carácter, se llama ASCII A y es el código ASCII de la A, que es el número 65. Otro ejemplo, la parte de abajo, cons, flotante, pi,
igual a 3.1416. Se llama pi y vale 3.1416, es de tipo flotante y es una constante. Nota bien importante. En una constante local, si se te olvida poner el tipo de dato, automáticamente te la va a tomar como entera. Aunque fuera esta que es de tipo char, si se me olvida poner char, este código ASCII me lo tomaría como el número 65 y me lo tomaría como un entero. Y esta otra también, si se me olvida el tipo de dato float, pi me la tomaría como un entero. Y me quitaría el punto decimal, o sea, no crean que me conservaría. Si le quito el float, se me olvida, const pi 3.1416 me la toma como entera y solamente me toma el 3. Entonces, mucho ojo, una constante local, hay que ponerle el tipo de dato. Hay que especificar todo muy bien. Y bueno, ya en resumen, una constante global y una local, el lugar es diferente, pero también la forma de declaración es diferente. Y se utiliza cuando queremos un valor que nunca vamos a cambiar en el programa. ¿Ok? Bueno, pues sáquenle la captura. Unos segunditos para que le saquen la captura. Y dudas, preguntas, si alguien tiene alguna duda o pregunta, adelante. No, maestro, ¿No? ninguna. Ok. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Vamos con la siguiente. Profesor, yo tengo Sí, una duda. Bueno, ya. pero más que nada es para saber si hay asesorías de esta materia. Asesoría. La verdad no sé. Por lo menos yo no. Yo no tengo asignada como CADE o algo así, ¿no? Ajá. Yo conozco que sí debe de haber. No sé cómo lo estén manejando aquí en Campos Los Reyes. A mí no me han invitado a dar nada semejante, entonces no soy yo si es que hay asesoría. En No, Campus Sur, en Campus Sur también la da otro profesor y de hecho da asesoría para todas las materias de programación. Creo que es todólogo aquel. Entonces, ok. bueno, se me hace así medio sui generis, ¿no? Pero sí, o sea, está por CADE, tiene un horario asignado y los alumnos van y le preguntan. Pero lo mismo le pregunta uno de programación orientada a objetos que uno de base de datos, que uno de fundamentos. O sea, creo que aquel es todólogo. No sé cómo le hace para switchear todo eso y responder adecuadamente, pero allá en Sur así lo manejan. Aquí en Los Reyes supondría yo que debe de haber, ¿no? Pero la verdad no sé quién lo dé ni cómo lo dé. Dirección de carrera, dirígete a dirección de carrera. Pregúntale a la dirección de carrera y te pueden orientar ahí para decirte quién lo da y en qué horarios. Debe Sí, de, debe de haber. sí, muchas gracias, profesor. ¿Por qué? ¿No le estás entendiendo o quieres Am, ampliar es más? que hubo como 2 o 3 clases en las que no pude entrar porque llegué un poco tarde por el trabajo y una que tuve que ir al seguro, entonces como que ya me atrasé. Ah, Y ok. Ve los videos. sí, Suscríbanse al canal, muchachos. De hecho, sí he visto que tienen algunas vistas los videos de las clases grabadas, pero no veo suscripciones. Si se suscriben, los notifica. Cada sí, vez nada que yo más. subo un video, se los notifica y como estreno, y es más fácil ahí simplemente darle clic, ponerse a ver la clase. Sí, me Entonces, suscribí. los que tengan problemas de asistencia o que lleguen tarde, suscríbanse al canal y automáticamente el YouTube los notifica y pueden abrir la clase y repasar toda la clase. Entonces, esa sería mi recomendación. Vaya a ver los videos, compañero. Sí, muchas gracias, profesor. Muy bien. Muchas gracias, Luis Francisco Lara. Ahí está. El profe bueno. Canal de YouTube. Muy bien. No, compañera, no aspiro a eso de León, Sara Angélica. Está muy complicado y de hecho, para monetizar en YouTube requieres, sí sabían los requisitos mínimos,
Son que, creo que 1000 suscriptores de mínimo, si no es que más. Y son horas de reproducción efectivas. Y no cuenta que yo repita mis videos vistos como 20 veces, no. Tiene que ser usuarios independientes que estén viendo el tiempo completo y son creo que 4000 horas de reproducción. Para empezar, para que apenas te tomen en cuenta. Y la monetización en YouTube, de acuerdo a los amigos youtubers que sí están por ahí, no es la gran cosa, ¿eh? No, no es así. Que digas, caray, necesitaría yo como por ejemplo los de droga digital, que hacen streaming y se están, por ejemplo, la clase que estoy dando ahorita la hacen en vivo y que tuviera conectados ahorita, ¿qué te gusta? Unas 100,000 gentes para que realmente conviniera. 2 horas con 100,000 gentes de tiempo efectivo, eso sí monetiza, ahí sí para que veas. Entonces está medio complicado, ¿no? Yo, realmente, en primera sí, tiene razón, lo digo pues, para que vean los videos, porque gracias a eso se puede mantener el canal. Si tú lo mantienes activo, puedes subir, videos más largos. Y si realmente hay vistas, yo para el siguiente cuatrimestre, si tengo un grupo de 60, puedo seguir subiendo los videos a ese canal, videos de 2 horas. Si no tengo ninguna vista, pues YouTube me va a recortar el tiempo y ya no puedo subir videos de 2 horas. Sí, con ese sentido sí, sí están, pues bienvenidas las vistas y las suscripciones. Pero de ahí a sacarlo como negocio, pues para llegar a ser youtuber tendría que pues que poner un contenido más llamativo, ¿no? Sí, por ejemplo, los de Me Caigo de Risa del programa de televisión tienen millones de vistas y cómo monetizan. Desgraciadamente el canal de YouTube de Me Caigo de Risa no es de ellos, sino es de Televisa, entonces pues la que monetiza es Televisa. Entonces, ese tipo de situaciones es donde sí, sí conviene. ¿Por qué crees que todos los youtubers se van a hacer streaming y se van a otras plataformas también? Sí, no nada más mantienen su canal de contenido para que para hacerse populares, pero donde realmente monetizan es haciendo streaming. Pero bueno, sí, 4000 horas, ¿sabes lo que son 4000 horas de reproducción? Oh, 4000 horas de reproducción es muchísimo. Porque además de todo, no crees que te toman en cuenta si alguien abre el video y ya, no, te toman en cuenta los segundos y los minutos que vio esa persona. Si le dan clic y adelantan y adelantan y adelantan, pues es menos. Y no toman en cuenta las repeticiones, toman en cuenta los usuarios por separado. Entonces, sí no está tan sencillo. En Twitch, exactamente, ¿por qué crees que la mayoría se va a Twitch a hacer directos? Porque un directo pues son 2, 3 horas con unas 2000 personas conectadas, chutándose las 2 horas de tiempo efectivo. Y exactamente, Diego Flores, lo que ganan es con los patrocinadores. Sí, entonces, por ejemplo, hay los de droga digital que recomiendan a la tienda esta donde acabo de comprar, que es Tu Lado Gamer. Tu Lado Gamer, por supuesto que los patrocina y es pues va por ahí una comisión, aparte de los comerciales que meten, ¿no? Todos los canales de YouTube de hardware siempre te están con que compra licencia de Windows abajo, pero no sé qué, eso los patrocina y es de donde se gana. Pero bueno. Exactamente, en lo que son de esos números ya tienes una empresa. ¿Qué pasó, compañero? Dígame. Ya por ahí, Entonces Javier. usted es de ¿Perdón? Campus Los Reyes. No, originalmente soy de Campus Sur, pero ya me siento como de Campus Los Reyes. Ah, es que yo soy de Campus, bueno, no sé cuál sea Campus Sur, pero me imagino que no es. Pero yo soy de Campus Ecatepec. Conozco Ecatepec, yo de hecho fui mucho por allá. Nunca he estado en Campus Ecatepec, yo soy de Campus Sur está en Ermita.
Sí, acá, bueno, por el sur, en Ermita. Campus Los Reyes está en la Avenida Zaragoza, al final de la Avenida Zaragoza. Campus Ecatepec está en la Avenida Central, al final de la Avenida Central. Conozco perfectamente por allá, Campus Ecatepong, en donde si sobrevives, no dentro del campus, sino en los alrededores, mis respetos. Entonces, sí, sí, sí conozco por allá. Y mucho, y muy bien. Todas las colonias de alrededor. Oh, Muy bien. vale, es que yo pensé que era de ahí, o sea, estaba dando, apenas esta clase me enteré que está dando, o sea, que es de otro campus. El hecho de que sigamos en línea es porque tengo muchachos de diferentes campus. Si no, ya estaríamos en presencial. O sea, ya estaríamos en el campus. Sí, porque ya regresaron. No sé si a ti te haya tocado, pero el hecho de que sigamos en línea es gracias a que tengo muchachos de Catepec, de Los Reyes y también alguno que otro de Campus Sur. Por eso seguimos en línea. Ok, muy bien. Entonces ya debes de tener algo de fama detrás porque es difícil que llegue gente a tu directo sin conocerte. Claro, si yo ahorita abro una sesión en Twitch, voy a estar solo, ¿no? Ahí solito hablando conmigo mismo. Incluso yo tengo más suscripciones que el compañero. Bueno, pues ni tantas, no llego ni a 100. Imagínense, sí, 60 alumnos, dos grupos y ya llevo 3 cuatrimestres subiendo videos de los muchachos ahí a- al YouTube y no paso de 100. Digo, si los cuentas, los alumnos son más de 200. Entonces quiere decir que no se suscribieron. No tiene idea. ¿De qué? No tiene idea. Ah, ok. Puro barrio, los de Catepec. No necesariamente, ¿eh? No es puro barrio, o sea, los muchachos de Catepec pueden ir de colonias aledañas. La Avenida Central, pues está todo lo que es ay, ¿cómo se llama? Aragón y todo eso me parece, y otros lugares, no necesariamente son las colonias alrededor. Es más, yo diría que difícilmente los muchachos que estén en las colonias que está ahí el campus vayan a esa escuela y pueden pagar esas colegiaturas. Yo creo que van de otros lugares para allá. Campus Ecatepong, lugar donde si no mueres porque te arrastre la corriente, te asalta un cholo o te confunden con un muerto vivo. Bienvenido, compañero. Ay, gracias, de León. Ah, caray, de León. Acá en Ecatepec crucificamos ratas en el metro. Ah, caray. Ay, ay, ay. Y más saliendo a esta hora. Sí, no. Saliendo a las 10 de la noche. Pero no, o sea, si ya conoces por allá, sales a esta hora y te vas a una tocada. O sea, ahí sí se pone de ambiente. O sea, está tranqui, pero alrededor hay perros de ataque, policías con escopetas, todo tranqui. Sí, en el campus. Pero pues, no vives ahí en el campus enfrente. O sea, los perros y los policías están ahí. Y de hecho hay transporte, creo que había transporte de ahí al metro. No sé cómo está ahora. A lo que me refiero es saliendo del campus. Yo sí vivo literal al lado de la escuela. Ah, si vives al lado de la escuela, pues creo que te queda mejor, ¿no? Porque pues nada más cruzas. Pues sí, de hecho. Rodríguez Ramírez, Anaximandro Antonio, alumno, ya va a llegar a los 200. ¿Yo voy a llegar a los 200? Ni he visto. ¿Yo, compañero? ¿Voy a llegar a los 200? Ah, mira, fíjate, no había visto. Entre más, no, eso sí no. No, ese ni lo leo. Ahora usas el Metsi, está el Metsi, ok.
Ecatepec, lugar donde ni los polis son de fiar. Lo mismo dicen de Iztapalapa. Tengo 189 suscriptores. Órale, no, hombre. Ya voy a llegar a los 200. Pero de ahí a que llegue a los 1000, hay un largo camino. Bueno, ya estuvo bien de plática. Vamos a continuar. La salida de Campus Sur está también de cuidado. Sí, por eso también hay vigilancia. Y la salida de Campus Sur también hay vigilancia, casi casi hasta el metro, ¿eh? Sí. Sí, bueno, seguimos entonces. Vamos a concluir con esto, muchachos. Uso de PRINF y SCANF. Ya vimos o ya empezamos a ver PRINF y SCANF en los programas de ejemplo, sobre todo en los de la clase pasada y la anterior, que vimos entradas, más bien vimos salidas, y en el de la suma que vimos una entrada. Entonces, recordemos, funciones de entrada y salida están contenidas en la librería stdio.h. Para poder utilizar PRINF necesitas incluir la librería stdio.h. Y la sintaxis es PRINF, paréntesis, comilla doble. En este caso, si quieres desplegar contenido de variables, irían las máscaras dentro de la comilla doble, coma, y luego las variables o constantes que quieras desplegar. En resumen, PRINF no solamente me sirve para poner letreros. PRINF también me sirve para sacar contenido de variables. Sí, eso lo vimos en el programita de la suma de 2 dígitos. Si tú quieres poner un letrero, lo pones entre la comilla doble y todo sale tal cual la pantalla, a excepción de caracteres de control. Pero si quieres desplegar el contenido de una variable, por ejemplo, de la variable resultado, aparte de tu texto, tendrías que poner el carácter de control, que es la máscara de esa variable, que tendría que ver con el tipo de dato, y luego la variable que quieras desplegar, o sea, cuyo contenido quieras desplegar. Ahora bien, las máscaras. Aquí vamos con otra cosa que no habíamos visto. Nosotros ya hablamos, por ejemplo, en la suma, de que el tipo de dato de las variables de la suma era entero. Cuando capturamos con un scanf, pusimos la máscara %d. Cuando desplegamos con un printf, pusimos la máscara %d también. ¿Por qué? La máscara va a servir como un filtro para asegurarte de que estés tecleando un número entero. Si tú pretendes teclear un número con punto decimal, la máscara va a filtrar eso y va a dejar pasar solo el número entero y va, pues, a cortar o a quitar el punto decimal y la cifra con punto decimal. Para eso nos sirven las máscaras. Las máscaras las utilizamos tanto en el scanf para capturar como en un printf para desplegar el contenido de la variable. Las máscaras están asociadas al tipo de dato con que tú declaras tu variable. Y aquí vamos a poner las máscaras que nosotros tenemos o podemos tener o usar en lenguaje C. La máscara %C la utilizamos con la variable de tipo char y es para un solo carácter. Si yo declaro, y esto es de lo más delicado, de lo más confuso, si yo declaro una variable de tipo char, ya dije hace rato que una variable de tipo char solo puede contener una letra o un número como carácter. Entonces utilizaría para esa variable de tipo char la máscara %C, que me despliega o me captura un solo carácter. Una letra A, por ejemplo, eso es un carácter, nada más uno. Pero ¿qué pasa si yo quiero no un carácter? O sea, lo ideal no es nada más meter una letra A, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero meter una palabra? Se me ocurre que yo quiero meter el nombre de una persona. Jorge, Juan, Pedro. Entonces ya no es un solo carácter. No lo puedo meter en una variable. No puedo. Porque una variable de tipo char solamente acepta un carácter. Solo aceptaría la J de Jorge.
¿sí? O la P de Pedro, pero no toda la palabra, no todo el nombre. ¿Qué tendría que hacer? En primera tendría que declarar un arreglo de tipo carácter que tuviera varias casillas para poder meter cada letra en una casilla. Un arreglo, por ejemplo, de 10 letras o de 10 caracteres para poder ahí meter las letras que yo necesite para un nombre completo. Y si yo ya tengo un arreglo, no variable, si yo ya tengo un arreglo de tipo char, entonces podría usar la máscara %S. Ojo, la máscara %C se utiliza con una variable de tipo char y es para un solo carácter. La máscara %S se utiliza con un arreglo unidimensional de tipo carácter y funciona para una cadena de caracteres. Las dos máscaras las usas en scanf para capturar y las puedes usar también en printf para desplegar. Si S es una variable de tipo char y es un solo carácter. Si es máscara S, es con un arreglo de tipo char y es para toda una cadena de caracteres, varios caracteres. ¿Hasta aquí dudas? Esto ya está un poquito más complejo. De todo esto vamos a ver ejemplos, y vamos a hacer programas, pero bueno, ahorita estamos definiendo. ¿Dudas? No, maestro, ninguna. ¿Todo bien? Ok. Un especial de 200 suscriptores. Fíjate que no estaría mal. Si llegamos a 200 suscriptores, les hago un especial. Y eso querría decir que gracias a este grupo y el otro grupo llegaría a 200 suscriptores. Y si llegamos, les hago un especial. Me dicen el tema, les hago un especial. Generalmente de hardware. Pues Una hay que llegar a review. los Ya llegó, 200. maestro. ¿Ya llegué a los 200? Ya. Ya, ya 206. llegado. 203. Ah, entonces sí. Bueno, ¿qué quieren de especial? A ver, ¿qué les agradaría un video de especial? Que nos ponga 10 a todos. No, pues eso está complicado. Yo por mí sí, pero Una partida de Warzone con los del grupo. ¿cómo? Digo, una partida de Warzone con los del grupo. Una partida de Warzone. Ni siquiera tengo instalado el Warzone y no juego Warzone. Soy manco en Warzone. Bueno, entonces una de Fortnite, profe. No escuché, ¿qué? Entonces una de Fortnite. Pues una de Fortnite, sí. Una de Fortnite, sí. De hecho, hoy hace rato llegué a trabajar de la UAM. Llego cerca de 3 y ya. Como yo soy muy cuidadoso con eso de la pandemia y el virus, siempre que salgo y regreso de tener contacto con gente, llego, me desinfecto y me baño completamente. Gracias a eso no he adquirido el virus, a mí no me ha dado el virus. Y ya tengo las dos vacunas, o sea, la primera que fue la CanSino, dosis única, y pues ya cumplí 20 días del refuerzo. Entonces soy muy cuidadoso, pero bueno, después de todo el show de que siempre hago eso cuando salgo, me puse a jugar el Fortnite. De hecho, ahorita está la skin de la fundación. Ya hoy abrió en la mañana. Sí, lo vi en la mañana, pero pues no pude jugar, yo me iba a trabajar. En la mañana abrió, como anexo, ven que es el pase de batalla. Ya sobrepasé el nivel 200, creo que voy en el 215. Ya tengo todo lo del pase de batalla lleno, ya no tengo más que subir. Pero afortunadamente ahorita ya abrió la parte extra de la skin de la fundación. Y me metí a jugar y luego se metió a jugar mi niño y ya estaba jugando en equipo. Total que en resumen ya tengo toda la primera parte del skin de la fundación. Ya hice todas las misiones en como 2 horas más o menos. Tengo el skin, el planeador, el pico y todo lo de la fundación. Entonces, pues sí, o sea, una partidita con eso sí. De hecho, ningún problema, ¿eh? Yo sí separo, o sea, repito, sí separo perfectamente lo que es la docencia de la escuela con la camaradería y la amistad en otras cuestiones extraescolares. Y he tenido alumnos que jugaban conmigo y siguen jugando, a pesar de que ya terminaron las clases con ellos. Y en su momento hasta en clase, ¿eh?
porque no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, puedes generar una amistad y eres completamente ético cuando estás en clase, ¿no? Y completamente objetivo cuando califico. O sea, y eso lo hago tanto, pueden decir, no, bueno, con sus amigos, no, 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 o sea, hasta con alumnos conflictivos, de todas maneras soy completamente ético. Sí, que sí, no te lo niego, a lo largo de 20 años en Unitec, sí he tenido alumnos muy conflictivos que dices, ay, hijo de mi vida. Y sin embargo, si saca 10, le pongo 10, o sea, no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Caracteres que chocan no tienen nada que ver con la ética que uno profesa a la hora de ejercer, ¿no? La docencia. Y lo mismo, hago comentarios como ahorita de otras cosas para mantener al grupo despierto, sobre todo en una clase como esta, en donde son muchas definiciones, se hace tedioso. Si me la pasara simplemente hablando de las definiciones, pues se me duermen todos, se desconectan o se ponen a hacer otra cosa. Entonces, por eso de vez en cuando meto algunas cosas de interés para todos para mantenerlos despiertos y seguimos con la clase. Aparte de que sí, realmente me gusta, porque sí, sí me gusta comentar de eso, también es un método pedagógico para que mantengas la atención del grupo en la clase. Entonces, en resumen, o sea, sí, igual por fuera, si me mandan ahí la solicitud de amistad, pues se las acepto y si en alguna partida coincidimos, pues sí nos ponemos a jugar, pero eso es fuera de lo que es la materia. Dentro de la materia no nos vamos a poner a jugar. Sí, y no tiene nada que ver con calificaciones, ni con favoritismo, ni con nada por el estilo, ¿eh? Somos completamente éticos. Bien. Habiendo aclarado todo, y ahorita empiezan a bajar las suscripciones, ¿no? Ya va en 150 y bajando. Bueno, el compañero José Luis Bautista dice que baja del paracaídas y lo matan luego, luego. Así empecé yo, no se preocupe. Lo que le recomiendo es que caiga en un lugar donde no haya gente. No caiga en una ciudad, no caiga en algo, caiga en campo abierto. Para que empiece a sobrevivir. O sea, con respecto al juego. Y, o sea, si cae y lo matan luego, luego, caiga en un lado. En este mapa de esta temporada, ubique las gasolineras, caiga en una gasolinera. Agarre armas, ande por ahí un ratito y con eso va a empezar a tomar experiencia. Porque si cae donde caen todos, pues no va a durar ni 10 segundos. Fue el rush, papá. Órale. Vamos a avanzarle, muchachos, ya. Entonces, seguimos con las máscaras. Por ciento D, la máscara para el entero, esa ya la hemos usado. Por ciento O para un entero octal, esta nada más se menciona, no la vamos a usar en este curso. Por ciento X para un hexadecimal, igual también mención nada más. Esta generalmente se usa con apuntadores y no es tema de este curso. Por ciento E para número flotante de notación científica. Por ciento F para un flotante y por ciento LF para el doble. Estas sí se utilizan. Por ciento C, por ciento S, por ciento D las vamos a usar, por ciento F y por ciento LF. La F es cuando aquí en el campus me están diciendo que ya están cerrando la puerta, que me vaya, entonces no puedo acabar de ver la clase. Adelante, vaya Gracias, usted, profe. sin problema. Sí, nosotros ya unos minutos más y terminamos. Por ciento F es para cuando declaras un tipo de dato flotante y es con punto decimal. Por ciento LF, nótese, la última es LF, no es IF ni 1F, es LF de long float. Y es para cuando declaras un tipo de dato doble y utilizas un número con punto decimal. Entonces, sáquenle la captura aquí a esta lámina y ahorita continuamos. Esa es una buena estrategia, yo la he usado, Abraham Martínez. Se esconde el número justo y ahí está el final. Es que depende, mire, depende de la estrategia, o sea, no está por demás decirlo. La idea de ese juego es una idea de ser inteligente. Depende de lo que quieras hacer. Generalmente yo hago las misiones y a veces hay una misión en donde debes de quedar dentro de los 10 primeros.
Si tienes la misión o quieres hacer la misión de quedar entre los 10 primeros y bajas en una ciudad y te pones a matarte con todos los demás, pues no vas a durar, pero no vas a quedar ni en los 70, yo creo, porque son 100 los que empiezan. Entonces, una buena estrategia cuando quieres quedar entre los 10 primeros es eso, o sea, bajas en un lugar donde no haya gente, agarras armas, vas recorriendo conforme te va siguiendo la tormenta. Igual, ¿por qué no? Te vas escondiendo. Ya cuando ya estás dentro de los 10, cumpliste la misión, sales y te pones a matar a todos y entonces sí ya ganas la partida. Son estrategias, o sea, ese tipo de juegos y la vida son estrategias. Sí, vamos, si va, yo sé andar en Ecatepec porque pues anduve muchísimo tiempo por allá. Yo nací en la Nueva Atzacoalco, sí, también soy de barrio. Y ahorita ya vivo en el sur, también te sé convivir en colonias bastante pop, ¿no? Entonces, si te vas a la Nueva Atzacoalco, pues no vas a ir a pelearte con todos porque pues, no vas a salir vivo, ¿sí? Entonces vas y tratas de pasar desapercibido y tienes tus estrategias, ¿no? Entonces, así es, igual en el juego, o sea, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Si tu idea que en un momento es, pues ahora quiero matar gente y divertirme, buscas en una ciudad, agarras armas, te pones a darles, ¿no? Hasta donde llegues y practicas. Entonces, dependiendo de qué quieras hacer, es estrategia. Y la vida es igual. La vida hay que vivirla con estrategia. Sabiduría para los que ya tenemos más años y mucha estrategia y habilidad para los muchachos. ¿Sí? No es irse peleando por ahí ni nada, ni tampoco dejarse. Es ser a veces dicen más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Y eso puede esquivar las balas, exacto. Gamers, what's up, group? ¿Ese grupo de quién es, compañera? O compañero, perdón. Compañero Sergio Gael Becerra, ¿ese grupo de quién es? ¿De ustedes? Ajá, ahora sí que para los que juegan de lo que sea. Mm, pues nada más es de alumnos. Sí, Mm, ya, si quieren meterse, pues no hay bronca, ¿verdad? ok, está muy bien. A puro Picasso. Había una misión hoy, precisamente. No me acuerdo qué tenías con esa, si la capa o algo de la skin. Pero sí era puro pico, era 100 Del de de la pico. fundación, profe. Sí, de la fundación, pero no me acuerdo qué te daban. ¿Te El daban la pico. capa? El Ajá. pico. Ah, ok. Y era a puro pico. Pues a darle, ¿no? Entonces, a darle caías y órale, vámonos. Sí, sí, sí. Halo, no lo he jugado. El que tengo intención de jugar, pero me voy a esperar a que llegue mi tarjeta porque lo quiero jugar en el máximo. Yo, de hecho, soy de jugar a la máxima calidad posible. Lo que a mí me encanta de los juegos es la definición. Lo bien que se ven los gráficos. Eso es lo que a mí me importa más. Que ni siquiera a veces el juego en sí, ¿no? Entonces, quiero el de Red Dead Redemption 2, pero ahorita con la nueva gráfica, para poder correrlo en ultra, o sea, que realmente se vean los gráficos a todo lo que dan. Por eso me compré este monitor 2K. Entonces, ese es el que ahorita me está llamando la atención. Y lo estaba viendo, pero no está en Game Pass. Pues, es que todos están en diferentes. Pasa como las series. Veo el de Boba Fett, Disney Plus. Veo el de Star Trek, que acaba de terminar ya la serie, Prime. Y y ¿qué era? Y Paramount Plus. Y ves otro y pues otro. Y quieres ver otro y Netflix. Y no, hombre. Y lo mismo ahora los huevos pasan lo mismo. Quiero Steam. Quiero el otro Epic. Quiero Game Pass. Y quiero no sé qué. O si no, cómpralos, ¿no? Entonces dices, híjole, pues tampoco. Sí, el Red Dead Redemption 2, sí, 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 a ese le traigo ganas, pero nada más lo estaba viendo en Steam y está arriba de los 1,000 pesos. ¿Alguien sabe dónde está más económico? Ah, ok, muy bien, de León.
Ah, mira, de negocio la compañera. A ver, muchachos, esa compañera les conviene. Es de negocio, le ve negocio. En Epic está en 400 el Red Dead Redemption. ¿En serio, Alan? Ah, sí, y además cupón de 200. Ok, lo voy a checar. Gracias, muchachos. Ok, voy a checar eso. Ejemplos, vamos rapidito porque ya se nos acaba el tiempo. Terminemos con la clase. Printf ABC, un simple letrero sacado a pantalla con printf comilla doble, sin problema. Siguiente, tenemos una variable de tipo carácter que se llama C. Luego tenemos la declaración de una variable X, que es de tipo entera. Podemos hacer una asignación directa. Ojo, hace rato hablé de una inicialización. Inicialización es cuando declaras y le das un valor de inicio. Esto de acá es una asignación directa, no es inicialización. No estás declarando, pero le estás haciendo una asignación directa. Ya declaraste la variable C, tienes tu variable C y le asignas el carácter A. Ojo, cuando asignas un carácter va entre comillas sencilla, apóstrofe. ¿Por qué? Porque indica que es un carácter. Tu variable C es de tipo char y le asignas la letra A. La variable X es de tipo entera y le asignas el número 5. Y luego despliegas printf máscara correspondiente al tipo de dato de la variable C. La variable C es de tipo carácter. Su tipo de dato es %C. La variable C es de tipo carácter y su tipo de dato es carácter y la máscara es %C. Sacas a pantalla el contenido de la variable C. Aquí pregunto, ¿qué sacas a pantalla en esta línea? A ver, muchachos, ¿qué sacarían a pantalla en esta línea? Printf %C y tu variable C. ¿Qué sale a pantalla? La letra A. Exactamente. Si le asignaste la letra A a la variable C y luego despliegas el contenido de la variable C, pues lo que vas a sacar es la letra A. Muy bien. Siguiente línea. Printf, la máscara correspondiente al tipo de dato de la variable X. La variable X es entera, así que la máscara es %D. ¿Qué sale a pantalla aquí? El 5. El número 5. Le asignaste el número 5 a la variable X. Entonces sacas el número 5. Ok. Sáquenle captura a esto, por favor, y ahorita avanzamos. A ver, a ver, a ver. ¿Y si tiene PayPal? Ah, caray. Ok, a ver, a ver, a ver. Sí tengo PayPal. Uso mucho PayPal. Entonces, me meto al Epic. Uso un bono de 200. ¿Te lo dan ahí en Epic? Debo de checarlo. Y luego, pagando con PayPal, bajan otros 100. O sea, salen 300. Eso ya me parece más adecuado. ¿Cuánto ocupa de disco duro? ¿Cuánto pesa? Supongo que como 120 gigas, ¿no? Está pesadito. Ok, pues gracias a Joshua. Muy bien. Seguimos adelante. Scanf, función de entrada. Ok, esta también la empezamos a ver cuando vimos el programita de la suma. Sintaxis, scanf, la máscara, cierras la comilla doble, coma, ampersand, que es el operador de dirección de la variable asociada, y luego la variable. ¿Sí? Para leer o capturar lo que el usuario va a teclear. Recuerden, el ampersand es el operador de la variable asociada, es pregunta de examen. Y tenemos las mismas máscaras que utilizamos también en el printf. O sea, a final de cuentas, una máscara es para el tipo de dato de la variable, entonces van a ser las mismas máscaras. Le sacan también captura a esta pantalla y continuamos. En lo que le sacan captura a la pantalla, veo esto
Windows 7 Service Pack, esas son las mínimas, ¿no? Sí, no, eso todo está bien. 150 gigas, ok. Windows 10 actualizado, procesador total, 12 gigas, 150 gigas de almacenamiento, ok. Sí, ha de pesar como 120, 130 gigas o un poquito más. Ok, para saber cuánto dedicarle. Porque tengo un SD para mi sistema operativo y todo de 500. Y tengo un disco duro de 1 tera, pero no me gusta ya usar el disco duro porque como es mecánico se empieza a alentar a la hora de que carga. Entonces voy a poner otro SD de 500 y ahí voy a meter los juegos para que corran bien. O sea, si se ven bien, tienen que correr bien. Y que por un disco duro mecánico se estén alentando a la hora de carga, pues no. No planeo Ortiz Mora, Diego, Alejandro. Les comentaba a los muchachos que ya la compré. No, estoy esperando que me llegue. 3050. La nueva 3050. Soy de los primeros que tiene la 3050 aquí en México. Lejos de los youtubers y todos los que tienen acceso directo. De los primeros usuarios mortales normales que tiene la 3050. Ya está pagada, nada, estoy esperando que me llegue. 3, 4 días y ya la tengo aquí. Una Zotac 3050. Está muy buena, ¿eh? DLSS, Ray Tracing, 8 GB de VRAM, unas velocidades bastante buenas, o sea, te corre todo en o sea, 1080 altos, todo. Más de 100 FPS. Y juegos triple A también. Entonces, si juegos buenos, pues bastante bien. Entonces está bastante bueno. Bien, terminamos con esto. Este código, este programa pretende ilustrar el manejo de las variables, declaración de variables, los tipos de datos de las variables, los letreros de salida, las entradas con las máscaras y la salida, ¿sí? De cada una de esas variables. Entonces, a veces me preguntan, bueno, ¿ese programa qué hace? Es un programa de ejemplo, no es una suma, ni una resta, ni un área, no. Es un programa que pretende ilustrar el uso de las variables, los tipos de datos, las entradas y las salidas. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos clase. Ya por último, déjenme ver si se los puedo copiar. Les iba a decir anótenlo, pero esto último lo dejamos para la siguiente clase. Pero para que no batallen, voy a seleccionarlo y se los pego, ¿les parece? Porque sí quiero que este programa lo tecleen y lo prueben. Hoy ya terminamos clase. Con esto terminamos clase. Pero para la siguiente clase empezaríamos con esto, ¿sí? Como actividad, como ejercicio y para participaciones que me muestran que realmente lo pusieron en su Codeblogs y lo probaron. ¿Sí? Y si tienen algún problema, bueno, pues cómo lo corrigieron o cómo lo corregimos en clase. ¿Se lo mandamos aquí por Teams o hasta la próxima clase? A la próxima clase, lo vemos en clase. Ok. Ahí ya lo puso la compañera. Ok, nada más que usted puso pantalla. Y yo les estoy poniendo el código para que ya simplemente lo peguen y lo prueben. Sí, gracias, muchas gracias compañera Sara Angélica por poner la pantalla, pero la pantalla lo tienen que teclear. Y ahorita para que no le batallen tanto se lo estoy poniendo. Nada más un detalle, sí les comento, ahorita me estoy fijando. Esa comilla doble que hay en todos lados, si la ponen así tal cual no les va a funcionar. La comilla doble es la que está en el teclado arriba en los números. Es esa apóstrofe. ¿Sí? Y bueno, si no, entonces, sí, se los dejo. Ya se los pegué. Nada más les hago hincapié en eso.
Si por algo el apóstrofe no les funciona, lo cambian. Miren, por ejemplo, en los printfs sí está bien. Sí es esta comilla doble. Es lo que estoy viendo. Pero en las máscaras no es esta. En las máscaras hay que corregirla. Y en el System CLS, ok, nada más, chéquenme la comilla doble, ¿sí? Bueno, esto sí lo están viendo en esta pantalla. Me refiero a que la hora de que lo pegué ahí en el chat, como lo saqué con el formato del PowerPoint, pasa diferente. Cuando lo tomo directo del CodeBlocks, pasa bien, ¿sí? Y nada más lo pueden copiar y pegar y les funciona. Pero ahorita con el formato del PowerPoint no pasa bien, entonces chéquenme todas las comillas. Por ejemplo, estas del CLS las van a tener que cambiar porque no les van a funcionar esas con las que pasó. Entonces las cambian en su teclado con la que corresponda. ¿Sí? Me checan toda la comilla doble, nada más, si se necesita. Y me las cambian y ya sería funcional. Lo ponen en su CodeBlock, lo compilan, lo corren y lo venimos a ver en la próxima clase. Si no me lo manden por ningún lado, no me manden mensajes. Sí, lo venimos a ver en clase. Muy bien, y sería ya todo por hoy, compañeros. Vamos a cerrar grabación. Oficialmente terminamos con la clase.